Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y las iglesias y santuarios locales en Corea, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Aun cuando mucha gente acepta y cree en el Señor Jesús, la medida de fe de cada uno es diferente. El menor nivel, es decir, el primer nivel de fe, es donde usted solo acepta al Señor, recibe el Espíritu Santo y es salvo, igual que un bebé recién nacido. El segundo nivel, que es mayor que el primero, es donde trata de vivir por la palabra porque cree en Dios. Incluso si a veces no guarda la palabra, aún así seguirá esforzándose y obtendrá la fortaleza necesaria para aplicarla en su vida. Luego de llegar al tercer nivel, esforzándose de esta forma, podrá poner en práctica la palabra con más firmeza. En la medida en que reconozca y entienda la voluntad y el amor de Dios en cada una de sus palabras, no le será pesado ni difícil practicarlas, sino que las cumplirá en forma natural como si fueran un hábito.
Los que guardan la palabra de Dios de esta forma y se despojan de los deseos pecaminosos de la carne en su corazón, entran al cuarto nivel de fe. En el primer nivel empieza su vida de fe, así que aún comete las obras de la carne. En el segundo nivel empieza a despojarse de estos actos carnales y cuando logra hacerlo completamente, llega al tercer nivel de fe. En este tercer nivel ya no acciona en la carne, sino que se despoja de esa naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. Al echar fuera casi toda la naturaleza pecaminosa y llegar justo antes del nivel perfecto, es decir, de la fe espiritual, estará parado en la roca de la fe. En este nivel ya no tendrá más dudas. Podrá creer todo. Si se despoja de toda la maldad que hay en su corazón, llegará al cuarto nivel de fe y desde ese momento será un hombre de espíritu. Ya llegó al nivel del espíritu. Si alcanza el cuarto nivel, Dios lo bendecirá y prosperará en abundancia. La razón por la cual Dios ha empezado el cultivo del ser humano es para obtener verdaderos hijos. Y cuando lleguemos a ese cuarto nivel del espíritu, es decir, cuando lleguemos a vivir en el espíritu, Dios podrá decir que somos sus verdaderos hijos e hijas. A partir de ese nivel, Él empieza a intervenir directamente en nuestras vidas. En el primer, segundo y tercer nivel de fe, Dios lo protege con sus ojos resplandecientes como llamas de fuego, en tanto obedezca la palabra de Dios. Pero si llega al cuarto nivel de fe, Él directamente intervendrá en su vida. Esta intervención obra para su propio bien. Por ejemplo, si está yendo por el camino equivocado, le ayudará a regresar a la senda correcta. Dios lo guiará con delicadeza todos los días de su vida. Por eso no vivirá en pecado. Es decir, ya no obrará en la carne ni tendrá deseos carnales. Dios no tendrá que corregirlo ni reprenderlo. Por lo tanto, intervendrá en su vida para su bien, para que sea prosperado en todas las cosas. Imagínese que, en base a su propia experiencia pasada, que está deformada por la mentira, escoge ir en cierta dirección, pero esa no es la dirección correcta ante Dios. Entonces, Dios tocará su corazón para que no vaya por ese camino, sino que cambie de dirección y vaya por la senda correcta, que es el camino de las bendiciones. Pero si no puede discernir esto y sigue yendo por el mismo camino, Dios de alguna manera le revelará que ese no es el camino correcto para que pueda volverse y caminar por donde debe ir. Esta es la prédica número 12 de la medida de fe y hoy les hablaré acerca del cuarto nivel de fe. Espero que todos ustedes por medio de este mensaje que voy a predicar entren al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Oro en el nombre del Señor para que puedan experimentar las obras del Dios Todopoderoso en todos los aspectos de su vida y así puedan manifestar la gloria de Dios a todo el mundo. Amigos, el cuarto nivel de fe es la fe para amar al Señor al grado máximo. Por supuesto, podemos decir que usted ama al Señor estando también en el tercer nivel. Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Puesto que guarda los mandamientos de Dios, puede decir que ama a Dios. Si entra al tercer nivel de fe, guarda los mandatos de Dios. Entonces, se puede decir que ama a Dios. Ya no transgrede los mandamientos de Dios intencionalmente, pero todavía no puede despojarse fácilmente de la naturaleza pecaminosa en su corazón. Si tiene algún objeto en su mano, puede arrojarlo fácilmente, pero la naturaleza pecaminosa está fusionada en su cuerpo, así que no puede simplemente deshacerse de ella cuando y como lo desee. Por consiguiente, tiene que ayunar y orar toda la noche y luchar contra esos pecados hasta derramar sangre y así poder realmente abandonar por completo las obras de la carne. Pero de todos modos, ya que guarda los mandamientos de Dios, puede confesar que ama a Dios. Sin embargo,
como todavía no se ha despojado de la naturaleza pecaminosa en su corazón, se siente de alguna forma avergonzado y triste de decir: te amo, Señor. Si llega al cuarto nivel de fe teniendo un corazón puro, podrá valientemente declarar que ama al Señor. Dios aceptará su confesión con gozo. Por eso, cuando confiesa su amor, será lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre tan solo amar y amar al grado máximo. Por eso espero que pueda discernir entre estos dos conceptos. Los hijos pueden decir que aman a sus padres. Lo mismo sucede entre un esposo y una esposa. Ellos pueden decir que se aman el uno al otro, pero la magnitud del amor es diferente de amar al grado máximo. Si puede confesar de lo profundo de su corazón: te amo por sobre todo, ese amor es realmente hermoso. Si esa confesión de amor es verdadera, se esforzará por complacer en todo a la persona a quien ama. Tratará de agradarle y servirle. No lastimará sus sentimientos. No tendrá un corazón de doble ánimo ni traicionero, es decir, no cambiará de forma de pensar, no engañará a su cónyuge, ni hará nada incorrecto. Esto es, si realmente ama a esa persona. Si verdaderamente ama a su cónyuge con todo su corazón, no hará nada parecido. Cuando voluntariamente puede dar su vida, podrá confesar que ama a esa persona con todo su corazón. Por lo tanto, el hecho de solo amar y amar hasta lo sumo son dos cosas totalmente diferentes. Recién en el tercer nivel de fe podemos afirmar que amamos realmente a Dios. Pero si llega al cuarto nivel de fe, podrá confesar que ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, los que han llegado al cuarto nivel pueden llamar a Dios Abba Padre. No cualquier persona puede llamarlo Abba Padre. Cuando llama a Dios Abba Padre, estando en el cuarto nivel de fe, Él, Dios mismo, se sentirá complacido. Dios le dirá: hijo mío, ¿qué quieres que haga por ti? La confesión de amor que hace en el cuarto nivel de fe es la declaración de amor al grado sumo, que va más allá de solamente amar y, por lo tanto, al hacerla, se sentirá tocado en su corazón. Cuando los creyentes que han llegado al nivel del Espíritu confiesan que aman a Dios, puedo ver que sus ojos se llenan de lágrimas. Si lo confiesan de lo profundo de su corazón, entonces derramarán grandes gotas de lágrimas. Por eso, deberán controlarse para no llorar en cualquier lugar donde se encuentren. ¿Por qué lloran así? Es porque su corazón es tocado por Dios y se quebrantan al confesar: te amo, Padre. Ya que los que han llegado al nivel del Espíritu aman a Dios al máximo, se sentirán muy emocionados y por eso derramarán lágrimas de gozo y de amor. Comparemos el segundo, el tercer y el cuarto nivel de fe con un ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el segundo nivel, usted conoce estos versículos, pero si enfrenta dificultades y pruebas, no podrá regocijarse, sino que se quejará y algunas veces dejará de orar. Pero los que están en el tercer nivel, aun si enfrentan momentos difíciles, podrán regocijarse y dar gracias a Dios, como nos dice la palabra. Por supuesto, al inicio del tercer nivel, en vez de regocijarse y dar gracias con todo corazón, si piensa que sus pruebas son muy difíciles, se sentirá abrumado y tal vez diga: ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Pero los que están realmente en el tercer nivel de fe no recibirán las pruebas con tanta dificultad, sino que las vencerán. Ya no cometen las obras de la carne que llevan a la muerte, sino que se mantienen en oración para despojarse de la naturaleza pecaminosa de su corazón. Por eso, no les será muy difícil superar sus pruebas. Es en este nivel de fe donde inmediatamente rechaza esta clase de pensamientos y se regocija dando gracias
como nos dice la palabra de Dios. Si sobrepasa la mitad del tercer nivel y está firme sobre la roca de la fe, difícilmente tendrá esta clase de pensamientos y podrá regocijarse y dar gracias de todo corazón. Si sigue avanzando y llega al cuarto nivel, experimentará un gozo desbordante en su corazón, incluso si atraviesa por grandes dificultades y situaciones que pongan en peligro su vida. Podrá orar a Dios con gratitud y alabarle con gozo, aun cuando sea arrojado en el horno de fuego o en la fosa de los leones sin ninguna razón, como Daniel y sus amigos. Considere a los profetas de Dios. Aunque sufrieron sin razón alguna y no cometieron ninguna falta, se regocijaron y dieron gracias a Dios. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos sabían que iban a ser arrojados a la fosa de los leones y al horno de fuego, pero aún así se regocijaron y dieron gracias a Dios. Daniel no dejó de orar siguiendo su costumbre. Lo mismo pasó con Pedro y con el apóstol Pablo. Pablo fue humillado en frente de muchas personas siendo un poderoso siervo de Dios. También fue azotado muchas veces, encarcelado e incluso encadenado. Pero aún así dio gracias y alabó a Dios. Esta clase de personas se encuentran en el cuarto nivel de fe o más arriba. ¿Por qué Dios escoge a personas aparentemente malas y las usa? Dios conoce la bondad que hay en su corazón. Por eso los escoge y hace que se despojen de todas las cosas malas que adquirieron y aprendieron en este mundo. Como ya tienen sus corazones dispuestos y preparados para ser usados, una vez que echan fuera toda esta maldad, Dios podrá darles su poder y usarlos. Como verdaderamente cree que el amor de Dios obra para nuestro bien en todas las cosas, siempre estará feliz y gozoso, a pesar que la realidad sea dolorosa y difícil. Obedecer la palabra en sí es felicidad, y hacer la voluntad de Dios en sí es gozo. Pero el gozo de una persona en el tercer nivel y el de otra persona en el cuarto nivel es diferente el uno del otro. Permítame darles un ejemplo. Uno puede tener un gran deseo de servir que lo impulse a hacer cualquier cosa que los demás quieran. Sin embargo, cuando otros le piden que haga más de lo debido, sí lo hará, pero le parecerá que es algo difícil y pesado. No obstante, ¿cómo sería si amara mucho a esa otra persona, a esa persona que le pide ese favor? Aunque tuviera que enfrentar grandes dificultades, haría cualquier cosa solo para agradarle. Ningún gasto sería demasiado costoso o innecesario. No se cansaría de hablarle toda la noche. Aún hiciera mucho frío, no lo sentiría porque está con esa persona. Solo tendría deseos de agradarle. Si verdaderamente ama a alguien, aunque camine con él o con ella en un día frío de invierno o con nieve, no dirá, hace frío, regresemos. Solamente querrá permanecer y caminar más junto a esa persona. Aún así, le parecerá que el tiempo pasa muy rápido. No querrá estar lejos de esa persona ni dirá que hace frío. La diferencia entre el tercer y cuarto nivel es algo parecido a esto. En el tercer nivel de fe, usted ama a Dios hasta cierto grado y puede practicar su palabra. Pero en el cuarto nivel, ama tanto a Dios que practica su palabra con gozo. Muchos jóvenes confiesan su amor sin ni siquiera saber lo que es verdaderamente el amor. Algunas hermanas de la iglesia me escribieron contándome que se enamoraron como tontas. Una de ellas ayudó y dio todo lo que tenía a su novio. Y como ella misma estaba atravesando por dificultades económicas, se prestaba dinero de otra persona o le pedía a alguno de sus parientes, incluso mintiéndoles, para darle todo ese dinero al novio. Pero al final la traicionó y la abandonó. Ella debería estar agradecida por esto. Se dio cuenta de la clase de persona que realmente era su novio. Sin embargo, tuvo que pasar por mucho sufrimiento y dolor. Ella aún amaba al hombre que la traicionó. Seguía pensando en él. Algunas mujeres incluso se deprimen por un par de años o más.
después de sufrir tanto, me escriben diciendo que están arrepentidas y pidiéndome que ore por ellas. Amaron a la persona equivocada y fueron engañadas. Si usted ama verdaderamente a alguien, no le pedirá dinero. Eso sería ponerla en una situación difícil. Eso no es amor. Solamente busca engañar a esa persona. Si realmente ama, solamente querrá dar y animar a esa persona. Deseará ayudarla y hacer que se sienta feliz. Pero este hombre solo quería aprovecharse de la situación y por eso le pedía todo a su novia. Hizo pasar por momentos muy difíciles a esta hermana. Ella no es de una familia muy rica tampoco. No era amor, sino solamente un engaño. Como no tenía más de qué aprovecharse, la traicionó y la abandonó. Si usted fuese engañada de esta forma, debería más bien estar agradecida. ¿Por qué? Si se hubiera casado con ese hombre, hubiera sido infeliz el resto de su vida. Siempre la hubiera engañado. Pero como se dio cuenta justo antes de casarse que realmente no la amaba, debería estar agradecida. Si se hubiese casado con ese hombre, habría sufrido por el resto de su vida. ¿Se imaginan lo difícil que hubiera sido su matrimonio? Debería estar agradecida que se dio cuenta de esto antes del matrimonio. Pero a pesar de todo, aún lo extraña y aún sufrirá por varios meses e incluso algunos años. En esos momentos no puede sobreponerse por sí sola a este dolor y me pide que ore por usted. Debería amar con amor espiritual, puesto que conoce la palabra de Dios, puede discernir si la otra persona lo ama con amor espiritual o no. No hay razón para que sea engañada ni engañado. Me siento triste cuando veo personas que son engañados y sufren después. Público televidente, solo cuando llega al menos al cuarto nivel de fe, se puede decir que ha logrado el propósito del cultivo del ser humano en esta tierra. A partir de este nivel de fe, podrá ser llamado verdadero hijo de Dios. Por eso procura alcanzar el nivel del Espíritu y del perfecto Espíritu. Pero para algunos, el crecimiento en la fe es muy lento, a pesar de ser cristianos por mucho tiempo. No pasan del segundo nivel, o ni siquiera de la primera etapa del tercer nivel, incluso después de muchos años o décadas. Algunos, después de experimentar la primera gracia de la salvación, se proponen despojarse de sus pecados y, en realidad, alcanzan rápidamente a tener un corazón espiritual. Hay algunos que obedecen a Dios sin cuestionar nada y tienen una medida completa de fe como Abraham. Pero hay otros como su esposa Sara, quien estaba con Abraham, pero no tenía una fe tan grande, incluso después de haber visto y oído las obras de Dios. En otras palabras, estos cristianos no circuncidan en lo más mínimo su corazón. ¿En dónde radica la diferencia entre las personas? Una de las razones más importantes es que cada uno nace con un corazón diferente, es un recipiente o un vaso diferente y también tiene un corazón interior diferente. Hay diferencias entre la cantidad de verdad o de falsedad que cada uno tiene en su corazón, diferencias entre el buen vaso y el gran vaso que pueden llegar a ser, y lo hermoso y estable de su corazón interior. De acuerdo a estos aspectos, las personas anhelan escuchar la palabra de Dios, la guardan en su corazón y ponen en práctica lo que escuchan de diferente forma. Ahora bien, antes de entrar detalladamente al cuarto nivel, aprendamos primero del corazón de uno, del interior de ese corazón y del vaso o del recipiente que uno es, aspectos que tienen una estrecha relación con llevarnos al cuarto nivel de fe. En primer lugar, ¿qué es el corazón? Al principio, el corazón de Adán era como la semilla de vida que Dios había puesto en él, y solo el conocimiento de la verdad revestía esta semilla de vida. Pero después de pecar, el conocimiento de la verdad comenzó a salir de su corazón, es decir, la verdad como amor, perdón, bondad y otras cosas parecidas. Todas estas verdades cubrían el corazón. Por eso, el corazón de Adán era un corazón lleno de verdad. Pero desde que cayó en pecado, el conocimiento de la verdad empezó a salir. Y entonces el conocimiento de la mentira, es decir, del pecado y de la maldad, empezaron a ocupar su lugar.
Como Adán y Eva cayeron bajo maldición y fueron echados del jardín del Edén a esta tierra, estuvieron bajo el control de los espíritus malignos que son los gobernadores del aire, esto es, del segundo cielo. Al estar bajo la influencia y el control de los espíritus malignos, estos espíritus empezaron a plantar la mentira y toda clase de maldad en el hombre. Y como esta maldad fue sembrada en el corazón del hombre, la verdad empezó a disminuir y el ser humano se llenó de más falsedad y mentira. El pecado y la maldad que estaban en su corazón fueron transmitidas a sus descendientes y cada siguiente generación, en el transcurso de su vida, adoptaba y acogía nuevas formas de pecado y de maldad en su corazón. Con el paso del tiempo, el mal prevaleció más y más. Mientras la ciencia se desarrollaba y la gente se enriquecía, la maldad se extendía más. En la actualidad, en estos últimos tiempos, la gente nace en pecado y vive pecando. Pecan tan frecuente y naturalmente como comen, pero no saben que están pecando contra Dios. Eso pasa incluso entre los creyentes. Después de haber venido a nuestra iglesia por muchos años, algunos de nuestros miembros ni siquiera se dan cuenta que están pecando. Solamente después que contraen una grave enfermedad y que no reciben la sanidad, aún después de orar por ellos, empiezan a escudriñar su vida pasada a la luz de la palabra. Recién entonces se dan cuenta que habían cometido graves pecados. Solamente entonces se arrepienten y vienen para que ore por ellos en verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón del hombre está lleno de esa naturaleza pecaminosa que heredó de sus antepasados y de todo lo que han hecho y han aprendido durante su vida. Los que tienen poca maldad en su corazón pueden alcanzar la santificación relativamente más rápidamente, porque tienen menos cosas de las cuales despojarse. Segundo, el corazón interno tiene que ver con los principios o la formación de uno. De acuerdo al corazón interno de cada persona, cada uno buscará la bondad en diferente medida. Por ejemplo, algunos imanes tienen una fuerza magnética mayor para atraer el hierro, mientras que otros tienen menos poder magnético. Asimismo, aquellos que tienen rectitud y bondad en su corazón, en forma natural, anhelarán cosas buenas y perfectas. Así que, cuando escuchan la palabra, la aceptan fácilmente con un amén y la obedecen con todo su corazón. Por eso pueden alcanzar la santificación rápidamente. Suponga que el suelo de un campo es fértil y bueno. Entonces, las semillas brotarán y crecerán fácilmente y producirán abundantemente buenos frutos. La semilla puede producir fruto bueno y abundante. Por el contrario, en un terreno seco e infértil, las semillas no brotarán adecuadamente e incluso si da fruto, este no será bueno. Por supuesto, incluso en un buen terreno, si este se encuentra muy compacto o apisonado y lleno de mala hierba porque no ha sido arado, será muy difícil que en esa tierra se coseche buen fruto. Pero si el labrador se decide a ararla, le será más fácil sacar la mala hierba y las espinas de esa tierra árida y no cultivada. Lo mismo se da en el campo espiritual. Algunos nacen con buena tierra en su corazón, pero crecen en medio de la maldad y de situaciones difíciles. Por eso su corazón se llena de mucha falsedad y mentira. En este caso, son como un campo lleno de mala hierba. Por lo tanto, necesitan un proceso de refinamiento y las pruebas son el camino por el que pueden despojarse de los pecados. Sin embargo, como tienen un buen corazón, si tan solo se determinan, podrán despojarse del pecado relativamente más fácilmente que otros que tienen la misma maldad. Aunque aparentan ser rudos, toscos y malos a los ojos de otros, Dios sabe que más adelante pueden cambiar y entonces los usará de una forma más preciosa como vasos limpios después de dejar que pasen por pruebas. Como Dios conoce a aquellos que tienen un buen corazón interior, los escoge y los refina, y les da su poder para usarlos como sus siervos, profetas y discípulos. Pero, ¿por qué Dios escogió a Judas Iscariote? Dios lo conocía desde el principio. No es que Dios no sabía que Judas traicionaría a Jesús, pero aún así lo escogió
para así cumplir la providencia de Dios. Pero eso no significa que Dios hizo que Judas traicionara a Jesús. Este fue el caso de Pedro. A los ojos de otros, él tenía mal genio y era muy orgulloso, pero Jesús miró el interior de su corazón y lo llamó. Por eso, Pedro se convirtió en el mejor de los 12 discípulos y fue transformado hasta convertirse en un apóstol con el poder de Dios. En la Biblia, puede ver que Pedro tenía un buen corazón interior. Si hacía algo equivocado, no trataba de ocultarlo delante de Jesús, sino que honestamente admitía sus errores y se corregía inmediatamente de ellos. En tercer lugar, llamamos vaso al recipiente o envase que contiene nuestro corazón, y es el verdadero yo de uno. El corazón interno tiene una profunda relación con el material de un vaso. Es decir, el vaso puede ser de oro, plata o de barro. El tamaño del vaso tiene relación con la cantidad de verdad que pueda contener en el vaso. El corazón interno y el vaso están relacionados muy estrechamente el uno con el otro. En algunos casos, una persona puede tener un corazón interno mucho mejor que el vaso o el recipiente en el cual se encuentra su corazón interno. Pero en la mayoría de los casos, los que tienen un buen corazón interno también tienen grandes y hermosos vasos. Y los que tienen vasos grandes y buenos tienen un corazón interno bueno y recto. Si usted es un vaso o un conducto espacioso y ancho, podrá usar su corazón ampliamente. Así que, cuando escuche un principio o alguna verdad, la podrá aplicar no solamente en un aspecto de su vida, sino también en muchas otras áreas, y la pondrá inmediatamente en práctica. Como dice el dicho, una palabra para el sabio es suficiente. Cuando el sabio espiritualmente escucha la palabra de Dios, no se detiene solamente en su contexto literal, sino que busca entender el corazón de Dios contenido en la misma palabra y procura obedecerla. Amigos, cuando los que tienen un vaso grande y bueno escuchan la palabra de Dios, aceptan el significado espiritual en su corazón. Estas personas pueden hacer suya la palabra y su fe crecerá rápidamente, pero otros no reciben la palabra en su corazón, sino solamente en su mente. Primero aceptan lo que pueden entender de acuerdo a su propia forma de pensar, y luego lo meditan y entonces intentan cumplir solamente lo que pueden entender en su corazón. Tienden a hacer solo lo que entienden de acuerdo a sus conceptos mentales y a su autojusticia y arrogancia. Por eso, su crecimiento espiritual es lento. Su corazón se enaltece porque creen saber mucho de la palabra de Dios y su egocentrismo y arrogancia se hacen cada vez más fuertes. Permítanme darles un ejemplo. En la Biblia hay pasajes como: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Humíllense y sirvan a los demás. Si oye estas citas solo con su cerebro, muchas cosas le vendrán a la mente. Podrá pensar que todavía es mejor que los demás y que puede ver las fallas de las otras personas. Pero como solo escuchó la parte "sirve a los demás", entonces decide lo que debe hacer. Simplemente deja el orgullo en su corazón y procurará hacer cosas que muestren externamente que está sirviendo a los demás. Usted mismo decidirá qué hacer en cada ocasión y situación pensando: se puede decir que estoy sirviendo a los demás si hago solo esto, pero no tengo que hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Qué aburrido y pesado es hacer esto todos los días. Si sirve a los demás de esta manera, ellos se sentirán incómodos. Como no los atiende con un corazón realmente humilde, la persona a quien sirve no podrá sentir la sinceridad de su corazón. Por eso, más bien se sentirá avergonzado e incómodo de ser servido y no podrá ganarse su afecto. Las personas pueden sentir si los sirve sinceramente o solo en forma aparente. Si sirve a su jefe con un corazón fiel, lo hará sin desanimarse durante 1, 2, 3 o 4 años. Entonces habrá ganado la confianza y amistad de su jefe y lo recompensará y reconocerá grandemente.
Hay muchas formas de ser elogiado. Algunos son exaltados por su buen corazón, otros por sus buenas ideas y aún otros por su conocimiento y sabiduría, ya que su conocimiento es de provecho y utilidad para la compañía donde trabajan. Los que reciben la palabra de Dios con humildad en su corazón y procuran humillarse aún más, no tienen por qué preocuparse o por qué pensar en cómo servir a los demás o en qué medida servirles. Si la actitud de su corazón es humilde, todas sus palabras y acciones se expresarán naturalmente con humildad y tendrán la actitud de servir, cuidar y respetar a los demás. Entonces, incluso si ya no está preocupado pensando en cómo servir a los demás, ellos podrán sentirse cómodos y tranquilos tan solo al interactuar o conversar con usted. Déjenme darles un ejemplo de la vida diaria para entender mejor qué cosa es el corazón interior y el vaso o recipiente. Cuando los padres le dicen a sus hijos, tu cuarto está desordenado, límpialo y pon tus cosas en su lugar. No todos los hijos reaccionarán de igual manera a lo que le han ordenado sus padres. Algunos hijos dirán, yo no he desordenado, fue mi hermano, y seguirán viendo televisión. Incluso pensarán, yo no he hecho nada malo, no he desobedecido a mis padres. Otros hijos, al escuchar que sus padres les dicen que limpien su cuarto, tan solo se quedan mirando las cosas que están desordenadas y simplemente las esconden en alguna esquina de la habitación y luego dicen, ya obedecí a mis padres. En este caso aparentan estar obedeciendo a sus padres, pero ni siquiera saben cuál es la voluntad de sus padres, ni la perciben en su corazón. Un poco mejor que estos son los que ordenan y limpian su cuarto, pero luego de un tiempo su cuarto es un completo desorden otra vez. Asimismo, tan solo en lo que respecta a obedecer a sus padres, podemos ver que el grado de obediencia puede ser muy diferente de acuerdo a la forma de ser o al vaso que es cada hijo. Si en el interior de su corazón quieren obedecer a sus padres y también tienen gran disposición por hacerlo, de modo que pueden acatar y obedecer las indicaciones de sus padres en su corazón, ¿qué harán? No solo procurarán poner en orden lo que se ve a simple vista en ese momento, sino que limpiarán incluso cada rincón del cuarto. Además, tratarán de mantener el cuarto limpio a partir de esta indicación de sus padres. Limpia tu cuarto y ponlo en orden. Lo entienden en su corazón y obedecen la voluntad de sus padres, quienes desean que limpien incluso cada rincón del cuarto y lo mantengan limpio también en el futuro. Además, no solo limpian toda la casa, sino que cambian sus hábitos de vida para mantener todo limpio. Es igual con todo lo demás. Espero que en ese sentido puedan analizar cada uno su pasado. Aquellos que pueden aceptar las indicaciones de otros en su corazón y obedecerlas fielmente, y también pueden recibir con sinceridad la palabra de Dios en su corazón, aceptarán fácilmente la voluntad de Dios y la obedecerán. Por el contrario, los que solamente piensan de acuerdo a su propio criterio y los que procuran evitar que se les llame la atención haciendo labores temporales sin ninguna importancia, harán lo mismo con la palabra de Dios. Aunque nazca con un corazón natural y también con un corazón interior y con un vaso o recipiente, dependerá de cuánto se esfuerce por alcanzar la bondad y de lo ampliamente que use su corazón en todo, para que el recipiente de su corazón y su corazón interior puedan cambiar. A medida que es transformado de esa manera, podrá alcanzar la santificación más rápidamente. Permítame concluir esta prédica. Queridos amigos, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Qué gran bendición es esta!
Si tan solo se esfuerza por ser un vaso limpio, es decir, si entra al nivel del Espíritu y llega a ser un hombre de Espíritu, recibirá estas bendiciones. Dios estará muy complacido, no dejará de amarlo y le concederá todo lo que pida. Si verdaderamente ama a alguien, querrá darle todo lo que tiene. Incluso si no tiene nada, aún así deseará darle a esa persona. Pregúntese, ¿por qué no ama de esa manera a Dios? Cuando lo haga, Él le dirá, ¿qué quieres que te dé, hijo mío? Nunca más se enfermará, no tendrá problemas en sus negocios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podrá encontrar las respuestas al porqué de la pobreza y cómo llegar a ser rico y por qué causa uno se enferma y cómo puede ser sanado. Siempre les explico punto por punto estas cosas. Y tan solo tiene que obedecer la palabra. A partir de hoy, entramos a tratar el cuarto nivel de fe. Y estoy seguro que ha estado anhelando escuchar este mensaje. Si es así, eso significa que ha estado esperando con todo su corazón entrar al nivel del Espíritu, es decir, al cuarto nivel de fe. Si es una de esas personas, ciertamente podrá lograrlo. Sin lugar a dudas, el corazón interior y el vaso o recipiente son más bien características innatas, y de acuerdo a las diferencias que hay entre estas, también habrá una diferencia en la capacidad de alcanzar la santificación. Pero la razón por la cual Dios nos permite conocer cosas tan profundas como estas no es para desanimarnos y para que digamos, yo soy así y nadie me va a cambiar. Por ejemplo, la porcelana azul de Corío, que es muy famosa, es hecha de barro, pero mientras es horneada por el alfarero, su valor llega a ser muy diferente. Hoy en día no podemos hacer la porcelana azul original, como se hacía antes. Es porque la forma de trabajar del artesano de ese tiempo y la forma como se hacen hoy son muy diferentes. Tenemos al misionero Jun Ryo Chen, quien es un cirujano. En el campo médico también, de acuerdo al doctor que consulte el paciente, la gente puede morir o vivir. Este es el caso de muchos que vienen para que ore por ellos. Se operaron y no sanaron. Si la cirugía hubiera resultado buena, no hubieran tenido necesidad de venir a verme. Sufren después de sus operaciones y luego vienen a pedirme que ore por ellos. El resultado es muy diferente de acuerdo al tipo de doctor que uno consulte. Asimismo, de acuerdo al alfarero, se podrá hacer igualmente una muy buena porcelana o también una porcelana sin ningún valor. Esto también sucede con las casas. De acuerdo a quien las construya, pueden ser hermosas y bien hechas. Si el constructor usa materiales baratos solo por querer ganar más dinero, la construcción resultará muy débil. Pero si el constructor piensa que la casa es suya y la construye, la casa será muy buena. Del mismo modo, cualquiera que se despoje de los pecados y la maldad a través de las pruebas podrá ser usado de una forma extraordinaria por el Señor. Sea que tenga un vaso de oro o de plata, un vaso grande o pequeño, lo que es importante es que debe limpiar su vaso poniendo todo su esfuerzo en ello. De acuerdo a lo recto y hermoso que sea su corazón interior, anhelará la bondad y se apoderará de ella en diferente medida. El corazón interno se forma cuando su corazón se va afirmando en la palabra. Por consiguiente, al ir acumulando bondad sobre bondad y al hacerla suya como el corazón de verdad, el resultado final es que tendrá un buen corazón interior. Además, al nacer, nació siendo un vaso pequeño, pero si se esfuerza por despojarse de los pecados y la maldad y trata de servir a los demás y procura aceptar y tolerar más cosas y situaciones con el amor de Dios, su vaso será cada vez más grande. Si no ha escuchado este tipo de enseñanzas, ni siquiera sabrá que tiene que despojarse de los pecados, ni qué cosa es el corazón interno, ni qué cosa es el vaso.
Por eso les será muy difícil llegar más lejos del corazón interno y del vaso con los cuales ha nacido. Puesto que la palabra de Dios es la verdad absoluta, como habrá podido ver y experimentar esto, desde que empezó a venir a esta iglesia, comienza a despojarse de sus pecados y a permanecer en la palabra y en la luz. Incluso los enfermos se sanan. Si antes se enfermaba, ya no se enfermará más, y todos los miembros de su familia estarán en buena salud sin tener que ir al doctor ni tomar medicinas. Se cumple de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Si tiene una enfermedad, siendo un líder en la iglesia, debe haber levantado un muro de pecado delante de Dios. Si enfrenta una tragedia o un problema, eso significa que tiene un muro de pecado delante de Dios. No puede engañar a Dios, pero ha aprendido por medio del Evangelio de Santidad que su corazón interior y su vaso tienen que cambiar. También entiende la manera en que las personas con buenos corazones interiores y vasos actuarán en situaciones particulares y también tratará de hacerlo. Por consiguiente, cuando escoge lo que es mejor y más íntegro en cada momento de su vida, podrá llegar a santificarse más fácilmente que los otros que no han escuchado estos mensajes. Espero que anhele la palabra de Dios más fervientemente y engrandezca su vaso de modo que pueda entender la voluntad de Dios totalmente cuando escuche su palabra. Entonces, Dios le dará gracia y fortaleza y el Espíritu Santo le ayudará. Oro en el nombre del Señor para que se renueve constantemente teniendo mejores corazones internos y más valiosos y hermosos vasos día tras día en el poder del Espíritu Santo, quien siempre nos ayuda. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas, los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Mientras se realizaban las entrevistas de sanidades en el estrado, el puesto de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos también se llenó de gente que quería dar testimonio de su sanidad. We saw many cases, we saw many miracles. I saw this first time in my life. This power of God was working in her. Wow, I could not even tell my words because like every day, today's second day of crusade, I feel power of God is getting stronger and stronger. One of the guys that came to me, he told me that he was deaf, and he showed me his hearing aid and stating that he was cured, because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. Three surgeries in his knee. What happened to him? ¿Qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg. Yes. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain when he goes to the medicine skill. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Aleluya. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora de sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Aleluya. Praise the Lord. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Now, can you hear without this kind of? Ahora. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque sí vas a ver. I had lost vision completely and he... How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. Gloria a Dios. Aleluya. Aurea Martínez. Aurea. So, 65. My knees don't walk. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre,
Te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada, y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.